que les quede de respaldo. La metodología que vamos a usar es la misma que en el primer cuatrimestre, dictados de... Vamos a ir subiendo el material, ¿sí? Con clases conceptuales, y en la misma clase se le va a abrir espacio de consulta. Tienen que leer y mucho para que en las clases que se les dé, la teoría que se les dé, lo entiendan y puedan usar y aprovechar el espacio para las consultas. Lo que sí, y en eso me comprometo, en el tema de que tengan de esta manera sincrónica todas las clases prácticas y que las aprovechen, porque al menos de lo que fue mi experiencia en el cuatrimestre anterior, me tocó dar algunas clases prácticas donde la cantidad de alumnos era menor a 10. Entonces, en eso sí, en la reunión intercátedra que tuvimos, fue un planteo mío y que estuvo de acuerdo toda la cátedra, por supuesto, de que tengan las clases prácticas en vivo, sincrónicas. Porque si se les sube un material grabado de los trabajos prácticos, quizás se pueden quedar con una duda que no tienen ese derecho a réplica o a repreguntar, ¿sí? Entonces, en teoría técnica y positiva 2 los trabajos prácticos son menos, ¿sí? que en teoría técnica y positiva 1, pero engloban mucho más todos los temas. Entonces tienen que estar estudiados la mayoría para poder entenderlo. Temas parciales, enviamos la disponibilidad de fecha y horario entre las sedes para avisarles con suficiente tiempo de antelación el horario y la fecha del parcial. Va a ser como en impuestos 1, parcial único y recuperatorio, ¿sí? La metodología va a ser la misma que en el primer semestre, va a ser práctica, puede entrar alguna pregunta teórica, pero no son de esas preguntas teóricas de final. Son preguntas teóricas que si entienden la práctica, lo van a poder resolver la teoría. Los horarios de clases, nosotros preferimos no fijar un día y un horario, muchas veces por disponibilidad de los docentes y también por ustedes, en el sentido de que quizá les coincide o no con alguna materia. Yo lo que sí les quería preguntar era, ¿en qué horario y día se les facilita para conectarse? Porque me pasó en que el semestre pasado puse un día y un horario a las 7 de la tarde y no hubo mucho quórum. Puse otro día y horario un jueves y tampoco, un viernes y menos todavía. Entonces quizá en el horario que ustedes digan, yo entiendo, digo el horario de las 7 de la tarde porque la mayoría trabaja, pero si ustedes tienen alguna otra idea de algún día y horario, lo podemos hablar. No sé qué sugieren en ese sentido. Lunes por la tarde. Bueno, yo lo traslado a eso. Lo que sí no les prometo que sea siempre los lunes por la tarde, porque va a depender de la disponibilidad horaria que tenga cada docente que dictamos la materia. En mi caso, me podría acomodar. Recuerden que las clases no es que tenemos un día y horario fijo, sino que se anuncian previamente por el foro, ¿sí? Eso ténganlo en claro. No sé si hay alguna otra consulta sobre el tema de la materia. Perfecto. Recuerden, como les dije, que se va a anunciar previamente el día y horario por el foro. No es que van a tener un día fijo y horario por fijo, ¿sí? Se va a anunciar previamente.
Profesor, Sí, sí, una, Tomás. una, sí, una consulta. ¿Las clases aproximadamente de qué duración sería? Más o menos. Mira, eh, la verdad que siendo sincero, eh, yo soy de los que piensan que teoría técnica impositiva 1 y 2 se tendría que dictar en un año y medio. Los tiempos se acotan en el sentido de que tenemos que restringir un año a dictar las dos materias, lo que conlleva a ajustar más los contenidos y a usar más tiempos de clase. Pero no es la idea, porque también me pongo del lado de ustedes, fui alumno y después de 40 minutos, una hora, uno ya comienza a mirar el techo y se aburre o tiene que volver a ver las clases grabadas. Entonces, en lo que van a ser las clases prácticas va a ser hasta terminar el trabajo práctico, porque es lo que lo va a preparar a ustedes para el parcial. Y la idea es que regularicen todo, por supuesto. Entonces, en ese sentido, se va a ver la mayoría de los trabajos prácticos, los puntos completos. Lo de teoría va a ser en función del tema, pero ninguna clase va a exceder las 3 horas. Es más, nos guiamos de impuestos, en las clases que me tocó dictar, ninguna excedió, creo, de las 2 horas. Fueron una sola, 2 horas y cuarto, por un tema de extensión y trabajo práctico, nada más que eso. Sí, Eh, sí, yo, ¿sabe que le preguntaba más que nada? Porque ahí un compañero puso las 7 y por ahí a las 7 los que trabajan a la tarde llegan justo, no, sí, pero si sí, sí, sí. son 3 horas y Ni se empezamos les a las 8, ocurra que vamos a terminar a las 10 de la noche, ni se les ocurra, porque ni su claro, por cabeza eso. ni la mía va a funcionar, ni su cabeza ni la mía. Quizá puede ser que se pase una clase en vez de para las 7 para las 8, pero está previsto, termina 9, 9 y media, 9 y cuarto, eso quédense Claro. tranquilo. El tema es que si las adelantamos 5 de la tarde, 6, Que ahí ya no va dependiendo, nadie. no les prometo, dependiendo de la disponibilidad de los otros docentes, Sí, quizás no se puedan conectar ustedes por el tema del trabajo. sí, lo Eh, de él sería entre las 19 y 20 horas. Más para las 19, calculo yo. Perfecto, perfecto. Yo lo tomo, lo traslado y como les anticipé, va a depender lo mismo de la disponibilidad y horario de cada docente, ¿sí? Gracias, profesor. Eh, bueno, temas parciales, fecha aproximada. Dame 2 segunditos. 2 segunditos, Sergio. Entre los días finales de octubre y primeros días de noviembre. Entre esa fecha va a estar así todo el parcial y el recuperatorio. Nosotros lo que hacemos es siempre ajustarnos al último día de que nos piden la regularidad, cargarla, tomar unos días antes del recuperatorio para que puedan usar la mayor cantidad de clases posible. ¿Sí? De todas maneras, en cuanto nos contenten de la disponibilidad de fechas y horarios en la universidad, les comunicamos cuanto antes la fecha en la plataforma. Bien, el IVA, ¿sí? Para darles un poquito de introducción, ¿sí? En el día de hoy, mejor dicho, si nos remontamos a los principios constitucionales, los lunes a las, bueno, sí, algunas clases pueden durar más de 1 hora y media. Bueno, lo voy a trasladar lo mismo para que si no se hagan el resto de los días de la semana, pero en el horario de las 19 en adelante, ¿sí? Les decía que si nos remontamos a los principios constitucionales de la tributación, uno de ellos es la capacidad contributiva, es decir, la capacidad a contribuir, propiamente dicho, al pago de los impuestos, de los tributos. Y esa capacidad contributiva, ¿sí? Se manifiesta, tiene tres manifestaciones. Una es la renta, ¿sí? Otro es el patrimonio
y otro es el consumo. A través de esa manifestación de la capacidad contributiva de la renta, en nuestro país tenemos el impuesto a las ganancias. Mientras que a través de la manifestación de la capacidad contributiva del patrimonio, el impuesto que grava esa manifestación de la capacidad contributiva en nuestro país es bienes personales. Y ahora lo que vamos a ver es la manifestación de la capacidad contributiva, el consumo, que lo que grava y el impuesto que grava esa manifestación de capacidad contributiva en nuestro país es el IVA. En impuestos 2 vamos a ver IVA, convenio multilateral, impuestos internos y monotributo. El IVA nos va a llevar la mayor parte del cuatrimestre, pero lo que quiero que sepan es que el IVA, ¿sí?, existe porque hay una manifestación de una capacidad contributiva y una de esas manifestaciones es el consumo. Por lo tanto, el impuesto al valor agregado viene, ¿sí?, a ser el impuesto en el país, ¿sí?, en nuestro país, que va a gravar esa manifestación de la capacidad contributiva. El IVA tiene una historia, ¿sí? Entró en vigencia en el año 75, que derogó en el año 1975, a través de una gran reforma tributaria, derogó el impuesto a las ventas, que era un impuesto regresivo, y se estableció el IVA. Este IVA de ese momento, del año 75, como les decía, gravaba determinados hechos imponibles, que ya vamos a ver cuáles son. Uno de esos era la venta de cosa mueble, mientras que en el año 90, fíjense, después de 15 años, comenzó a sufrir reformas. Reformas. ¿Qué pasaba en esas reformas? Ya no se gravaba solamente la venta de cosa mueble y algunas obras, locaciones y prestaciones de servicio, sino que se produce un hecho que se llama la generalización del IVA, que en ese momento pierde el contexto interesante que tenía este impuesto, que era el IVA, que gravaba venta de cosas muebles y algunas obras, locaciones y prestaciones de servicio, a pasar a gravar prácticamente todo. Porque ya vamos a ver en una parte de la ley, ¿sí?, que te dice todo aquello que están alcanzados por el IVA, todos aquellos servicios, siempre y cuando no sea en relación de dependencia, ¿sí?, y que tiene que ser a título oneroso. Entonces, como le dije, históricamente gravaba la venta de cosa mueble y puntualmente prestaciones, locaciones, ¿sí?, y la importación definitiva de cosa mueble. En el 90, por un tema de recaudación, porque el país necesitaba dinero y se necesitaba recaudar más, se produce la generalización y llegamos al momento en que el IVA grava prácticamente todo. Entonces, ¿sí?, ¿cuál es la columna vertebral? Y esto quiero que lo sepan bien como introducción, del impuesto al valor agregado. El aspecto objetivo que tenía para la clase de hoy, fíjense en el artículo 1, inciso A, si lo tienen a mano. ¿Qué dice? Dice, el 1A dice venta de cosa mueble. Entonces, ya me presenta el IVA, la columna vertebral de la ley en su artículo 1. ¿Por qué la columna vertebral? Porque me presenta la parte objetiva de estos hechos imponibles. Sabemos que para que se perfeccione el hecho imponible tenemos que tener los 4 elementos. Pero ya me presenta la parte objetiva, que es la columna vertebral. La parte objetiva es lo que llamamos columna vertebral de la ley. Si no, no sé qué gravo. Pues si no, ¿cuándo pago IVA? Si no sé la parte objetiva, no sé cuándo pagaré IVA. Entonces, el 1A me da una definición bastante extensa, pero yo lo sintetizo en venta de cosa mueble. ¿Sí? Vendo cosa mueble. Parte objetiva.
que tiene que estar situada y colocada en el territorio del país. Entonces, si yo les pregunto, si yo vendo un mate o un reloj en la Argentina, ¿paga IVA? En principio sí, porque se tiene que cumplir otra condición que lo vamos a ver más adelante, que es el de la habitualidad. Pero si ese mate lo vendo en Brasil, es decir, me voy de vacaciones y me llevo mi mate de vacaciones y viene una persona y me dice, qué lindo tu mate, te lo compro, bueno, te lo vendo. ¿Pago IVA? Fíjense la condición que me pone este artículo 1, inciso A. Venta de cosa mueble situada y colocada dentro del territorio del país. Es decir, con esto la ley nos marca algo que es un impuesto puertas adentro. El IVA es un impuesto puertas adentro del país. Pero no me quiero ir por las ramas, porque ya estamos hablando más de la parte espacial, ¿sí? Lo que nos toca hoy, la parte de introducción solamente introducción de objeto. Venta de cosa mueble. El IVA grava venta de cosa mueble en su inciso 1A. Obviamente que se tienen que perfeccionar los otros tres aspectos para tener un hecho imponible. Pero fíjense que dice situado y colocado dentro del territorio del país, es decir, me da el aspecto espacial, y es tan importante el aspecto espacial que nos marca, ¿sí?, el principio de territorialidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un impuesto puertas adentro. Es decir, pero situado y colocado dentro del territorio del país. ¿Cuál es el territorio del país? No lo demos por hecho de que sabemos cuál es el territorio del país, porque en esto puede diferir en qué es lo que marca la ley de IVA, cuál se considera territorio del país. Y es tan importante que en el decreto reglamentario, en su artículo nada más y nada menos que el artículo 0, dice cuál es el territorio del país. Se lo dejo para que lo lean, el artículo 0, decreto reglamentario. El artículo 1, inciso B, nos hablan de que en este IVA se va a gravar obras, locaciones y prestaciones de servicio. Es decir, además de la venta de cosas muebles, por ejemplo, una venta de un mate, una venta de un termo, una venta de un auricular, eso nos marca el inciso A. El inciso B nos dice, también va a estar alcanzado por el IVA, obras, locaciones y prestaciones de servicio. De repente, si quiero hacer mi casa, contrato un arquitecto, ¿sí?, por un proyecto por un honorario profesional, no por la construcción de la casa, escuchen bien, sino por un proyecto de dirección técnica, es un servicio, pago IVA. ¿Sí? Contrato un abogado, es un servicio, pago IVA. ¿Me van siguiendo? Eso en cuanto a su artículo A y B. Artículo 1, inciso A y B. ¿Sí? Ahí tenemos dos aspectos de la columna vertebral en el aspecto objetivo. El inciso C, se los dejo para que lo lean ustedes, pero yo le pongo como título importación definitiva de cosa mueble. ¿Qué grava el IVA? La importación definitiva de cosa mueble. Ahora, vamos a analizarlo. Sabemos que es importación, pero ¿qué es definitiva? Es decir, que entre y se quede en el país. Es definitivo. De repente, una importación transitoria no va a pagar IVA. ¿Por qué? Porque lo que grava es la importación definitiva de cosa mueble. Si algo entra por el país para después viene de Chile, pasa por Argentina, pasa a Bolivia, no es una importación definitiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se va a considerar una importación definitiva? Y ahí plasma el criterio país de destino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Código Aduanero nos dice que hay importación definitiva
cuando puede circular la mercadería libremente por el país. ¿Y cuándo está liberada? ¿Sí? Cuando está liberada para consumo, vender libremente, incorporar materia prima, ¿sí? Es decir, en su despacho a plaza, que es muy distinto a una importación temporaria, porque la importación temporaria entra en el país y después se va. Entra una mercadería al país para después pasar a Bolivia. No hay importación definitiva. Lo que grava el IVA es la importación definitiva de cosa mueble. Entonces, de repente, yo quiero importar unos guantes, unos zapatos, pago IVA. Es una importación definitiva. Y luego tenemos en su inciso D, que también se los dejo para que lo lean, al cual yo le titulo importación de servicio. Repasemos. Artículo 1, inciso A, venta de cosa mueble. Inciso B, obra, locación y prestaciones de servicio. Inciso C, importación definitiva de cosa mueble. Inciso D, a lo que yo le llamo importación de servicio. Claro, pero en su momento, cuando se establece esta parte objetiva de la importación de servicio, dijeron, ¿y qué hacemos con la cantidad de servicios que existen? ¿Cómo hacemos para controlar esto? ¿Se entiende a lo que voy? ¿Cómo hacemos para controlar la gran cantidad de servicios que se pueden importar? Porque puede importar de un software a cualquier tipo de servicio. ¿Qué dijo la ley? Dijo, la técnica legislativa que se usó fue, miren, va a ser inútil, va a ser una pérdida de tiempo controlar importaciones de servicios de personas como nosotros. Controlemos lo grande. O mejor dicho, la condición que pone es que esa importación de servicios sea realizada por otros responsables inscriptos y sujetos del impuesto por otros hechos imponibles. Entonces, fíjese cómo la importación de servicios queda limitada a quién, a aquellos que son responsables inscriptos y sujetos del impuesto por otros hechos imponibles. De esta manera, se limitaba mucho el campo de acción y se podía controlar más. Y quedó muy bonito después del año 90, hasta que en el año 2017, comenzando 2018, con una reforma de la ley 27430, la reforma de que en ese momento era el presidente Macri, se estableció el inciso E, al cual yo le denomino servicios digitales. Es decir, ¿qué es esto, servicios digitales? Si ya tenemos en el D la importación de servicios. Bueno, este servicio digital, este inciso se puso para alcanzar a todos los demás que no estaban al alcance de la importación de servicios. Y ahí es donde comúnmente cuando preguntamos en los finales y preguntamos ¿cuál es el inciso 1E? Y es el impuesto a Netflix, contestan los alumnos. Que sí, no, es un buen ejemplo, pero no solamente el impuesto a Netflix. ¿Por qué? Porque es un servicio digital. Yo no sé dónde está el dueño de Netflix, si está en Salta, en Jujuy, en Córdoba, en Chile, en La Luna, no lo sé. Sí sé que estoy importando un servicio, que ese servicio es digital. ¿Sí? Entonces, las dos, el inciso D y el E, son importaciones de servicio. La diferencia es que el D es para responsables inscriptos y para sujetos por otro hecho imponible del impuesto, mientras que el E engloba todo. ¿A quién? A los consumidores finales y a los monotributistas. Por lo tanto, si yo contrato a Netflix, pago IVA. Quien me retiene el impuesto es la entidad por el cual pago, que es la tarjeta. Y antes, con el inciso D, no tendría que pagar. ¿Se entendió?
Bien, tienen presentados, resumidos y titulados el A, B, C, D y E, la parte objetiva. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el artículo, el inciso, es bastante largo. Entonces, yo se los resumo y digo, bueno, la venta de cosas muebles, para que lo tengan en cuenta. Fíjense qué tan importante es, porque al saber este inciso A, 1A a E, yo sé la columna vertebral de la ley, qué está alcanzado y qué no. Entonces no puede salir ninguna otra gravabilidad. ¿Se entiende? Ya vamos a ver qué es lo que sucede en el artículo 5, ¿sí? Más adelante. Si profundizo en la lectura de esto, no va a ser, lo que estaba previsto para esta clase era únicamente la introducción y la metodología, el parcial, el horario de clase y darle esta pequeña introducción para que ustedes sigan con la lectura. Se les va a avisar la clase siguiente por antelación por el foro. En el artículo 2 van a poder ver qué es venta. Lean qué es venta, porque no es la venta de la definición civilista que sabemos todos que es una venta. Ya van a ver que la ley de IVA, producto de la autonomía del derecho tributario, me da una definición aparte de venta. Y van a decir que venta es lo que se considera venta, pero también es la permuta, la dación en pago. Cuando sucede todas esas cosas, también es venta. Entonces, cuando nosotros podemos decir, che, si permuto pago IVA, y no, porque dice solamente venta de cosa mueble, no permuta de cosa mueble. Está correcto el razonamiento, pero si nos vamos al artículo 2, donde me va a definir qué es venta, me dice que se considera venta la permuta. Por lo tanto, pago IVA. Lean el artículo 2, porque producto de esa autonomía del derecho tributario, la ley de IVA da su propio concepto de lo que significa venta. Estamos suficientes con esto hasta acá para hacer la presentación de la materia, para hacer la metodología de los parciales, el horario de clase y la introducción de la parte objetiva. En las clases posteriores se va a profundizar la parte objetiva, vamos a seguir con sujeto, ya vamos a ver cuál es el docente que queda a cargo de dictar la clase, y seguramente en las partes prácticas me van a ver también, donde vamos a asentar, por ejemplo, la parte objetiva a lo práctico, ¿sí? Muy bien, gracias Hugo por la pregunta, era algo que me estaba olvidando. Con respecto a la bibliografía y a lo que es el IVA, no hay bibliografía, por ejemplo, como en ganancias, que hay muchos libros y autores que está todo actualizado. El libro por excelencia que puedo recomendar para IVA es de Marchevsky. ¿Qué es lo que sucede? La última actualización que tiene ese libro es del 2006. Y es mucho tiempo hasta hoy, y hubo muchas reformas en el medio. Por lo tanto, si ustedes estudian de ese libro, por ejemplo, y les pregunto servicios digitales, no lo van a ver en el libro ese, porque no existía en ese momento. Yo sigo recomendando Marchevsky en el sentido que, desde el punto de vista de los conceptos y de la parte de la columna vertebral de la ley, es fabuloso leerlo a ese autor. Pero fundamentalmente recomiendo el material que se va subiendo en clase, que ya les fui subiendo una partecita para que lo vean, ya les subí la normativa. Y lo que sí recomiendo, no sé si lo tengo a mano, es la ley de impuestos comentado. Impuesto al valor agregado, ley comentada. Es una edición que lanza el REPAR todos los años. El año pasado tuvo color verde, este año no recuerdo qué color es. ¿Qué es lo que hace? Engloba toda la ley de IVA y al englobar toda la ley de IVA, te explica cada artículo, te lo comenta y además te pone ejemplo. Para mí eso es fabuloso. Con eso van a andar más que bien y está actualizada.
Y además, no solamente que no va de manera cronológica, no va de manera cronológica con los artículos, sino que separa y te explica primero la parte objetiva, después te explica la parte subjetiva, después te explica la parte temporal y después la espacial. Después te explica hecho imponible, te explica débito fiscal, crédito fiscal. Yo recomiendo mucho la ley comentada. Y una vez que entiendan y estudien la ley comentada, recién van a poder pasar a Marchevsky para poder leer su opinión y su punto de vista de muchas otras cuestiones. Pero no recomiendo que estudien de Marchevsky en sí porque pueden estar estudiando algo que está desactualizado. Con la ley comentada y el material de clase van a andar, pero muy bien. No sé si que hay otra duda.